Radio escuchas de Radio Campus en este domingo electoral, esperando que ya hayan cumplido con el deber cívico de sufragar. Les ofrecemos esta historia de América hoy día dedicada a un tema especial. Hace pocos meses apareció en Chile el libro Chile roto, uruguayos el día del golpe en Chile. Es una recopilación de textos hecha por Graciela Jorge Pancera y Eleuterio Fernández Huidobro, que como dicen nuestros invitados, ya los vamos a presentar, es el actual ministro de Defensa en Uruguay, del gobierno de Mujica. Pero ha hecho también trabajos literarios y también fue un militante del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro, que es el tema. Este libro Chile roto evoca el paso de los uruguayos por el Chile de la Unidad Popular. Recordemos que un aspecto, un capítulo de esa historia, y quizás el que vamos a evocar ahora, es que Chile fue también un país de acogida de muchos extranjeros curiosos en el buen sentido de la palabra, o sea, interesados por el proceso que se estaba dando, pero también de muchos exilados del resto de los países de América y del mundo que conocían dictaduras militares. Recordemos que Brasil, Argentina estaban bajo dictadura militar, también lo estaba Paraguay, a partir de agosto del 71 Bolivia, varios países de América Central, y era hasta cierto punto el caso de Uruguay. Como nos van a explicar nuestros invitados, en Uruguay quizás el golpe de Estado se dio en varias etapas y ya en ese tiempo había comenzado esa dinámica hacia lo que fue la dictadura. Y también a una cierta debacle, derrota, hablan ellos, del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro. Esto significó que los primeros tupamaros, y con nosotros está uno de los primeros, que llegaron a Chile fue junto con la elección de Allende, a fines del año 1970. Pero entre el 70 y el 73 pasaron por Chile unos 2.000 uruguayos. Quizás es la comunidad más representada proporcionalmente. Habían también brasileños, argentinos, dominicanos, pero una gran cantidad de uruguayos que pasaron por Chile. La mayoría de ellos militantes o al menos vinculados a los tupamaros. Fue en Chile donde se reorganizaron, hubo un gran congreso de los tupamaros en Viña del Mar, tuvieron una relación especial con el presidente Allende y también decidieron evacuar Chile en los últimos meses porque sabían que después de un golpe la suerte de los 2000 iba a ser muy difícil, o sea, arriesgaban la vida. Fue también el grupo más organizado dentro de los prisioneros del Estadio Nacional y el primer grupo que consiguió salir. Todo esto está escrito en parte en este libro que se llama Chile roto, editado por LOM este año. Es una reedición de un libro que ya apareció en Uruguay. Estamos invitados con nosotros dos uruguayos que vivieron en Chile en esa época. Fernando González, buenos días Fernando, con quien estudiamos junto historia en esta universidad también. Y José Zurra, buenos días José, con quien nos conocemos desde mucho tiempo y que fue uno de los 6 primeros uruguayos que llegaron a Chile desde el primer grupo y vivió en Chile los 3 años de la Unidad Popular. Y un mes. Y un mes más después de eso. Entonces, vamos a evocar el tema inmediatamente. Como explicaba recién, llega una gran cantidad de uruguayos a Chile, sobre todo el año 72, porque se habla de la debacle tupamara, una cierta derrota, sin el objeto de esta emisión no es analizar la situación de Uruguay, podría ser el de otros, pero en muy poco tiempo podrían resumir lo que aconteció en Uruguay y que lleva a muchos uruguayos a Chile, Fernando. Y bueno, la situación en Uruguay se fue empeorando desde el punto de vista sociopolítico a partir de los años 60. Entonces una de las respuestas fue la formación de este movimiento armado y a partir del año 67, 68 la situación fue mucho peor y entonces el gobierno empezó a aplicar lo que se llamó las medidas prontas de seguridad, que es una especie de estado de sitio, por la cual los militantes o cualquiera que fuera apresado por
problemas sociales o políticos, quedaba a disposición del Poder Ejecutivo. Entonces tenía una opción constitucional de salir del país para recuperar su libertad. Por eso es que incluso antes del año 72, a partir del año 70, desde que Chile lo permite, comienza el éxodo. ¿Y José, cómo viviste eso? Bueno, sí, es cierto, hay varios periodos en la historia del MLN, ahí se habla un poco en el libro y me parece que esa es la parte negativa, de un MLN como si fuera una institución estable de un principio al fin. Ha habido muchos MLN, hasta el año 70, para poner así el inicio, yo hasta el año 70 era un MLN, gente muy formada políticamente y con actividad social y todo lo demás, pero después del 70 el prestigio era tan grande del MLN que ingresó una masa impresionante de gente, muchas de las cuales nunca habían militado en ningún lugar, y no hubo tiempo de hacer una formación política con esa gente, entonces ahí empezaron a haber desviaciones de todo tipo, entre otras de carácter militarista, etcétera, etcétera. Y después viene la debacle del 72, como bien decía Fernando, y a partir del 72, la gente que se fue a Chile, todo eso, entonces ahí adentro había un poco de todo. Lo dice muy delicadamente Fernández Huidobro, que es un excelente escritor, las cosas que él escribe como literato es excelente, lamentablemente como teórico político no lo es, bueno, pero ese es otro cuento, de repente podemos ver algunos de los aspectos de errores políticos de magnitud de Fernández Huidobro. Pero como literato hay momentos que a mí, que conocía mucha gente de la que se habla ahí con seudónimo en la mayor parte de los casos, me vino un nudo en la garganta, porque eran situaciones que yo no conocía, porque estábamos cada uno por su lado prácticamente buscando cómo salvar la vida, y cuando te cuentan esas cosas, y lo cuenta muy bien Fernández Huidobro, se te hace un nudo en la garganta sabiendo las cosas por las que ha pasado tanta gente, unos muertos y otros felizmente lograron salir de Chile. Quizás vamos a hacer un primer pequeño intermedio musical. José Zurra trajo un tango que es mencionado en el libro. En el inicio del libro se habla de Carrillón de Santiago que está en la Merced. Carrillón de Santiago que está en la Merced, escuchemos un fragmento. La Merced, nosotros el tango lo conocíamos, pero un buen día estábamos en un apartamento que daba justo enfrente de la calle Merced, en pleno centro de Santiago, y escuchamos una musiquita y abrimos la ventana y nos invade la música esta. Pero hay un carrillón ahí. Y hay un carrillón que hace lo que parece al inicio del tango, que dice ting, 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 es exactamente eso, y a partir de ahí el autor hizo un tango, es increíble. Sigamos. Fernando, retemos ahora la vida cotidiana en Chile. ¿Cuándo llegas tú y cuáles son las actividades se relacionan con las actividades políticas que existían en Chile? Bueno, yo llego en julio del 71, también luego de haber estado preso y haciendo uso de la opción constitucional para salir del país. Y bueno, al llegar ya había varias personas de la misma organización, y el caso de Chile se presentaba como un puente muy interesante desde el punto de vista internacional. A partir de ahí se empieza a tener contactos con los partidos políticos de la Unidad Popular y con otros exiliados latinoamericanos, y la organización centralmente reanuda vínculos con Cuba, lo cual va a ser un capítulo muy importante, porque al final, poco antes del golpe, van a salir cientos de exiliados uruguayos hacia Cuba. Sí, lo que lo salvó. Pero cuenta cómo era la vida cotidiana. Si preparando este programa hablabas de una actividad en las tomas de fondo. Bueno, hay distintos aspectos, porque hubo dos líneas, grosso modo. Hubo gente que decía, estamos viviendo un proceso único en América Latina, tenemos que integrarnos a él. Y había otra línea que decía, nosotros somos una retaguardia estratégica del MLN
debemos concentrarnos en formarnos y esperar que llegue el momento para volver a actuar en Uruguay. Esas fueron más o menos las dos líneas. Quizás José podría hablar sobre algo más sobre eso. Sí, cuando llegamos los 6 primeros, en primer lugar era adaptarse a Chile, que no era nada fácil. Yo recuerdo que vi en la prensa... Pero dices, contaste que el gobierno los acogió. O sea, sí. No, eso es impecable. El gobierno de Chile, no solo el gobierno, sino el pueblo de Chile siempre nos recibió de una manera, bueno, salvo los momios, Patria y Libertad y todo lo demás, pero en regla general nos recibieron con los brazos abiertos. Los uruguayos éramos realmente muy apreciados por la gente. Yo incluso jugué en un equipo de básquetbol y me querían mucho, cada vez que íbamos a cenar me pagaban la cena, todo. La acogida del pueblo de Chile en general y particularmente del gobierno que nos pagó el hotel y todo lo demás, pues no teníamos, salimos con lo opuesto de las prisiones al aeropuerto y de ahí a Chile. Y ahí empieza el conocimiento de Chile. Cuando vemos el primer diario de las primeras fotos que nos han tomado, veíamos una cosa en un diario chileno, no me acuerdo si era Clarín o Puro Chile, que decía: callado el loro los 6 tupas en Santiago. Y nosotros veíamos eso y no entendíamos ni jota, no sabíamos lo que quería decir eso. Todavía guardo ese reportaje. Y tuvimos que pedirle al canillita que nos vendía el periódico, así, ¿qué quieren decir con esto? Callado el loro. No, que no han hablado. Ah, bueno, perfecto. Bueno, y después fuimos entendiendo que en Chile había todos unos particularismos muy especiales, que son muy simpáticos, pero que cuando recién llegas y no los conoces... El libro cuenta que hubo una sola uruguaya que consiguió imitar a perfección el acento chileno que pasaba. No tanto, hubo más de uno. Hubo más de uno, sobre todo por las chuchadas, que eran muy importantes en el momento del golpe, de poder hablar en chileno, como decíamos nosotros, y utilizar todo ese léxico, todo lo demás, para pasar desapercibido y que nos digan sos extranjero. Bueno, esa es la primera, lo que decía Fernando. La primera discusión se dio, después de los 6 llegaron otros más, y viene inmediatamente una discusión. ¿Qué hacemos aquí? Entonces hay un sector que dice, somos la retaguardia estratégica de la revolución en Uruguay. Y nosotros, otros, decíamos, la mejor retaguardia estratégica es participar en la lucha de clase en Chile. Y decidimos integrarnos, cada uno en un partido diferente, porque había tupamaros con los socialistas, con los milistas, con grupos más pequeños como los trotskistas, otros. Es decir, la gente se integró a donde pudo, algunos en sindicatos, otros en distintos tipos de cosas. Pero la gran diferencia entre los dos grupos era eso. De ahí que hubiera gente que se integró a las tomas de fondo, una serie de cosas así. Porque cada uno elegía la manera. Ahora, después, al final, un poco más avanzado, prácticamente todo el mundo, inclusive los que hablaban de la vanguardia estratégica, se dieron cuenta que había que participar porque aquello era un polvorín. Es decir, nosotros lo veíamos como un polvorín que pronto iba a reventar como fue. Sí. Quizás pasemos a la segunda música que nos ofreciste. Entiendo que es una composición de Biglietti, pero compuesta en Chile. Ah, eso es increíble. La primera vez que pasaron esa cosa, la cantó Biglietti y le dijo a la gente, tengo una nueva cosa que acabo de componer, y la cantó en Valparaíso. Yo estaba en el lugar, la cantó allí y bueno, fue una ovación terrible de la gente porque representaba lo que sentía un poco la gente. Es realmente muy bueno el tema. El final de la cosa, él no lo cantó así, él dijo la sangre de Tupac, la sangre de Amaru, la sangre que pide que la liberes tú. Y después es el papel donde había escrito el texto de Luna, lo perdió y trató de reconstruir. Y entonces le cambió el final, la sangre de Tupac, la sangre de Amaru, que grita, libérate hermano. Pero en Valparaíso lo había cantado con el texto original. Fernando, hablábamos también de relaciones con el propio Salvador Allende y la Embajada de Cuba, finalmente. ¿Qué vio eso? Y quizás vuelvo atrás en una pregunta. O sea, los tupamaros celebran, los tupamaros exiliados en Chile, una importante reunión, un congreso, se podría decir así, en Viña del Mar. Entiendo que un simposio, como le llamaron, a principios de 1973. ¿Cómo se produce eso? ¿Quiénes van? ¿Dónde fue? ¿Y qué concluyen? Bueno, hay que ver eso en el marco de la derrota del MLN que se dio entre abril y septiembre del 72. Luego se produce
En todos esos meses se produce una desbandada y en toda la organización se da una lucha ideológica y se buscan las razones de esa derrota. Y la dirección que está en Chile decide rever todo y convoca esa reunión. Pero es una reunión en la cual no hay una participación de todo el mundo, sino que los dirigentes que están en ese momento convocan a una serie de militantes y ahí se da la discusión, unas pocas decenas de compañeros. Y ahí se resuelve asumir el marxismo-leninismo, lo cual nunca había sido doctrina oficial de la organización. Y eso se da en el marco de una dependencia teórica y material, porque la organización estaba en muy mal estado y dependía en cuanto a recursos de Cuba, de Allende, del PS chileno, del MIR, y se puede suponer que es y también por los contactos con el PRT argentino. Y en ese marco se da esa nueva definición ideológica, que va a ser fuente de nuevos problemas posteriormente. Me dirijo a José ahora. Hablaste y dices que te sorprendió y emocionó en el libro la referencia a un tal Natalio Dergan. Dergan, sí. Dergan, que sí, fue, sí. bueno, entre otras cosas, el constructor del escenario de Allende. Efectivamente, Natalio estaba en una situación que no era militante del MLN, pero que estaba cercano al MLN porque había estado preso en Punta Carreta. Y entonces Natalio tenía un apartamento. Cuando hablamos hace un ratito de la división que hubo entre los que querían integrarse a la lucha de clase en Chile y los que querían quedarse aparte en casas y todo lo demás, nos fuimos todos a vivir con Natalio Dergan, todos los que estábamos por la integración. Y Natalio había conseguido un contacto con el grupo de amigos del presidente y que necesitaban mecánicos, porque sus vehículos, tú te acuerdas cómo funcionaba Allende, eran 6 o 7 vehículos juntos, todos igualitos del mismo color, todo lo demás, y Allende cambiaba de posición en la cosa por miedo a un atentado. Pero cuando se arrimaba un vehículo de estos con otro de los vehículos lo botaba y se rompían los vehículos, había que arreglarlo. Y Dergan era un muy buen chapista, entonces lo llevaron y empezó a hacer milagros dentro de ese taller del GAP. Y entre las cosas, en un momento determinado se discute cómo proteger a Allende en el momento más desprotegido, o sea, cuando estaba en un meeting. Entonces ahí se decide construir un artefacto, digamos, todo forrado, todo en acero, para impedir que las balas le entren, y forrado con madera y con cosas. Cuando tú lo veías de afuera pensabas que era de madera, pero si tú te ponías antes del escenario, llegaban con una grúa para levantarlo porque era pesadísimo. Y la orden que tenía Allende era, si empezaba un tiroteo, meterse adentro de ahí, porque ahí no le iban a tocar las balas. Y eso lo hizo Natalio Dergan. Es poco conocida esta cuestión, pero sí, lo hizo él, y él tuvo un rol muy importante en ese tipo de trabajo dentro de la cosa. A él se integró varios de los compañeros que decidieron integrarse a ese grupo, varios de los que habíamos salido en eso. Otros preferimos trabajar en organizaciones políticas chilenas. Vamos a abordar quizás un último capítulo, pero es una de las partes más sorprendentes del libro, el relato de un tal Julio, que son varias páginas, que es la historia de los uruguayos en el Estadio Nacional. Resumo la historia así: o sea, el año 73, varios cientos de los uruguayos ya salen de Chile, previendo lo que podía pasar, hacia Cuba. La mayoría, otros Argentina, otros la mayoría Cuba, y esto fue organizado por el embajador cubano, a quien se le dedica el libro, como una de las personas que salvó a muchos de estos uruguayos. Dicen, el libro está dedicado a Raúl García Inchaustegui, a Erald Edelstein, el embajador sueco en Chile, quien también contribuyó a salvar a los uruguayos, y a Belela Herrera. Belela Herrera era la mujer del embajador de Uruguay en Chile, del embajador
embajador del gobierno de Borrell, de Berry, de derecha. Pero ella tomó la iniciativa de salvar mucha gente, consiguió asilar, o sea, defendió a los perseguidos extranjeros uruguayos, pero también argentinos y de otras nacionalidades. Recordemos que después del golpe hubo un bando prácticamente anti-extranjeros, es decir, que los extranjeros que vinieron a matar a los chilenos, había que detenerlos sin contemplación. Entonces, tener un acento no chileno era arriesgar la vida, por eso hay un uruguayo que se hizo pasar por mudo, hay otros que, bueno, se las arreglaban para que no se notara. Después hubo un segundo bando que hubo protestas de las Naciones Unidas, entonces trataron de arreglarlo, diciendo que habían extranjeros buenos y otros que eran malos. Pero, en fin, muchos uruguayos son detenidos, algunos de ellos figuran en las listas de detenidos desaparecidos, pero un grupo de unos 60 terminan en el Estadio Nacional. Los dejo quizás contar esta última parte, donde consiguen salir ayudado, yo diría, por el embajador cubano, que ya no estaba en Chile, puesto que Chile había roto la dictadura, relaciones con Cuba, pero le dejó encomendado los uruguayos al embajador sueco, que va a buscarlos al Estadio Nacional. No sí, sé la embajada de Cuba tenía pabellón sueco, porque los intereses cubanos eran pasados a manos de los suecos. Y este embajador sueco es realmente un tipo excepcional, se ha jugado la vida por cantidad de gente, ha abrazado gente con la bandera sueca, diciendo, este es sueco, me lo llevo, y bueno, y así salvó gente. En el estadio ahí cuentan una parte que es tétrica, yo no me hubiera animado a hacer una cosa semejante, pero él como embajador empezó a insultar a los militares que mataban, así, increíble, ¿no? Y así salvó gente, así salvó el grupo de uruguayos que salvó, que los sacó de ahí, con el apoyo de Vilela, efectivamente, porque ¿qué pasaba? Los militares chilenos decían, no, los uruguayos se los damos al gobierno uruguayo. Entonces Vilela dijo, ya, de acuerdo, me los dan a mí, inmediatamente yo se los paso al embajador sueco para que se refugien en la embajada de Suecia, así como hay enorme cantidad de uruguayos viviendo en Suecia, que salvaron la vida gracias a gente como esta que jugaron un rol excepcional. Fernando. Sí, había 64 uruguayos en el estadio, 55 hombres y 9 mujeres. Y se empezaron a organizar y se dividieron en comisiones. Unos para recoger información, otros para conseguir comida, otros para obtener ropa, cigarrillos y medicamentos. Y en base a eso lograr contactos juntamente con el embajador sueco y también conversar con las autoridades chilenas y conversar con mucha habilidad para obtener algunas cosas y también pagar dinero, sobornar con dinero a ciertos funcionarios de menor graduación, lo cual les permitió sacar a la casi totalidad, porque había un grupo de 8 que estaban sometidos a juicio militar. Entonces el vice responsable del estadio estaba de acuerdo, salvo en esos 8, pero mediante toda esa serie de maniobras y sobornos lograron salir todos. Sí, voy a intervenir en esta parte, pero a mí me sorprendió también mucho, aprendí mucho sobre cómo se vivió en el estadio, porque en el estadio las crónicas de izquierda a veces son muy públicas en ciertos aspectos que también existieron. En el estadio existió mercado negro, existieron tráficos, y no llegaba, por ejemplo, la comida a los últimos grados. Entonces, cuando tú dices la segunda misión era conseguir comida, yo diría que los uruguayos tuvieron éxito en esto porque consiguieron situarse al lado de la tribuna oficial, donde almorzaban y comían los oficiales. Y en el fondo poder apoderarse de los desperdicios de los oficiales les permitió alimentar a su gente, incluso daban alimentos a otros grupos que estaban también en el estadio organizados, los argentinos, los bolivianos, y pudieron proporcionarles alimentos de esa forma. Y está el ejemplo de los paqueteros, por ejemplo, cada grupo organizado, como los milicos no querían tener muchos contactos, había uno que representaba a un grupo. Y estos eran los paqueteros, que iban y buscaban los paquetes que la familia le enviaba a la gente y todo lo demás. Ahora,
desgraciadamente muchos chilenos le seguían enviando paquetes a familiares que ya habían sido asesinados y que la familia no sabía. Y estos paqueteros eran de vida o muerte, como tú dices, no se comía bien o no se comía nada. Entonces estos iban y buscaban esos paquetes de gente que ya estaba fallecida y los ingresaban como si fueran propios. Inclusive algunos se preguntaban, es que es moral hacer una cosa así, pero la cuestión no era moral o no moral, era vivir o no vivir. Y en esa circunstancia hay cosas como esas, como lo que decía Fernando, de pagarle, sobornar militares para poder sacar gente. Había que hacerlo sí o sí, no era un problema de moral, era un problema de vida o muerte. Sí, en la historia esa, incluso me sorprendieron los montos, porque, los montos en dinero, porque eran no entiendo, 8 los militares chilenos decidieron que era muy peligroso, eso no podían salir. Entonces sobornan, pero el monto eran $50, en ese tiempo en el mercado negro era plata, 35 al contado, porque dentro de los uruguayos en el estadio había uno que no era particularmente político, era más bien mafioso, pero tenía dólares escondidos en su chaqueta, y con esos dólares sobornan, y los otros 15 pagados al final, y dice que al final nunca los vieron, o sea, los 15 últimos nunca fueron cancelados. No, pero, y luego fueron fusilados. Hay un proceso, pero no está probado que hay un vínculo directo con eso, pero el subjefe del estadio Lavandero fue efectivamente, lo mataron de un balazo a la cabeza en el casino oficial, y hoy día quien le disparó fue identificado y está en proceso. Fue una venganza entre militares por haber dejado salir a los uruguayos que estaban siendo pedidos por otros. Eso fue otra de las historias en este aspecto. Vamos a quizás, antes de escuchar el último fragmento de Biglietti y también compuesto en Chile, darles una vez la palabra a cada uno para una conclusión de esta estadía de los uruguayos en Chile, decir. Sí, yo había leído un libro que salió sobre un estudio sobre el conjunto del exilio uruguayo, y ahí yo leería una pequeña frase para sintetizar esto, que dice: los dos golpes de Estado de 1973 cerraron un ciclo de esperanzas en la lucha latinoamericana y empujaron a quienes habían participado en ese proceso a buscar refugio en otras tierras, casi todas ellas muy distantes de la región. José, ¿alguna conclusión? Sí, la conclusión es que hay de todo. Como decía, es muy buen escritor Fernández Huidobro, y hay cosas muy emocionantes como algunas que tú has relatado. Y también hay algunos aspectos políticos donde se confunde completamente. Nunca estuvo en Chile y no conoce la situación chilena, y hace afirmaciones tal como que Allende quería construir el socialismo en Chile a través de este proceso, todo lo demás, lo que es absolutamente falso. Eso no figura en ningún documento de la época. Por la vía pacífica. Por la vía pacífica, y eso es una tontería. Eso es algo que se hablaba, la vía pacífica y todo lo demás, en discusión con los partidos comunistas que tenían, sobre todo de Europa, pero no tenía nada que ver con lo que pasaba en Chile. Hay para hacer una discusión, de repente, o en otra oportunidad lo podemos hacer. En cuanto a la última cuestión de Biglietti, hay que decir que varios folcloristas uruguayos llegaron ahí. Por ejemplo, Citarrosa. Citarrosa tiene una chamarrita que es chamarrita de los milicos. Y estando en Chile cantó, yo tengo la versión, cantó diciendo en la parte final, agregando la letra: y hay milicos que son buenos como los milicos chilenos. Eso es Citarrosa, que era del Partido Comunista. Ahora, vamos a escuchar ahora... Entiendo que años después quemó la cinta en público. Sí, y hay que reconocer que en ese mismo momento estaba Biglietti, que hizo la canción sobre Manuel Rodríguez, que es una cosa maravillosa, y en esta versión hay poemas de Mario Benedetti dedicados a Salvador Allende, que también es un verdadero lujo. Y con esta música nos despedimos, que tengan un buen domingo electoral, y muchas gracias a Sergio Mayorga, que nos escucha atentamente, y a la asistencia.